Buenas tardes, amados hermanos. No sé qué está pasando, se me cortó el video de repente, se me cambia el wifi, está sucediendo cosas que no entiendo, pero bueno, voy a volver a repetir otra vez voy a dar el devocional del estudio de la epístola a Tito, un devocional. No le llamo devocional porque no voy a entrar profundamente, solo voy a entrar someramente a esta iglesia, superficialmente a esta epístola, perdón. La epístola a Tito es considerada, junto con las demás epístolas, ¿verdad?, de Primera de Timoteo y Segunda Timoteo, Primera Timoteo y Segunda Timoteo, como las epístolas pastorales, ¿sí? Es decir, Pablo hablándole tanto a Timoteo como a Tito acerca de su pastorado, para que tengan un pastorado conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios ha dispuesto para un pastor, ¿sí? Estas cartas, ¿sí?, entonces nos dan las instrucciones para ser un pastor y el hacer de un pastor, así mismo como para el ser y el hacer de los miembros de una iglesia, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, no solo el ser, sino también el hacer, ¿verdad? Porque a veces recalcamos mucho el ser y nos olvidamos del hacer, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver en esta epístola a Tito que Pablo recarga tanto el ser como el hacer. Dos cosas muy importantes, ¿verdad? Así que esta epístola está hablándonos acerca de las características que debe de tener alguien que aspira a un pastorado, pero también lo que debe hacer un pastor. Pablo le habla a Timoteo como alguien que ya está ubicado ahí como pastor, todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer. Y asimismo, como dije, está hablándole a la iglesia local para que vea tanto su hacer como su hacer. Por ejemplo, en los primeros 3 versículos de Tito capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual, que Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. En estos 3 versículos encontramos el ser, ¿sí?, la fe, la elección, la esperanza, el conocimiento, todo es de gracia de Dios. Pero Pablo dice que me fue encomendado. Ahí está el hacer. El hacer es predicar la verdad de Dios, predicar el evangelio de Dios, no solo con nuestras palabras, no solo es hablar la palabra de Dios, es también con nuestros hechos, ¿verdad? Con nuestros hechos. Y desde estos 3 versículos nosotros encontramos tanto el ser como el hacer. Y en las demás epístolas vamos a hacerlo. Pablo le recuerda a Tito, ¿verdad?, como pastor, ¿por qué lo puso allí? Y punto número 1, en el versículo 5, Pablo le dice: para corregir lo deficiente. Timoteo, tú como pastor tienes encargado algo. Tú tienes que ver las deficiencias que hay ahí. Tú tienes que ver qué está deficiente en la iglesia y tienes que corregirlo. Ese es el trabajo, ese es el hacer de un pastor, ¿verdad? Corregir las deficiencias que hay en su iglesia, corregir las desviaciones conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios dice no es no, lo que Dios dice sí es sí, ¿verdad? Y entonces Pablo le manda a decir esto: corrige lo deficiente que hay ahí. Y fíjese que está en singular porque está hablando de la iglesia. Hay algo que está provocando en la iglesia deficiencia. Y si la iglesia es deficiente es porque algo está pasando adentro de la iglesia. Pueden ser varios factores, ¿verdad? Puede ser cuestión de problemas de unidad, puede ser cuestión de problemas de doctrina, puede ser cuestión de problemas de pecado, varias cosas. Y el pastor tiene la autoridad para corregir lo deficiente, ¿verdad? Para corregir lo deficiente. Pablo le da a Tito la autoridad para hacer las correcciones, ¿sí? Muchas veces se nos dice que, desgraciadamente, repito, tendemos mucho como cristianos a irnos a los 2 polos, ¿sí? Algunos se van al autoritarismo pastoral, pero otros se van al otro extremo, que tienen al pastor como una cosa más ahí, pues como un empleado, como un
servidor, como un sirviente de todos, y eso no es el punto de vista bíblico. Que el pastor tiene que servir, eso es cierto, pero la iglesia no debe de estar esperando que le sirva. El pastor tiene que servir por amor, ¿sí? No porque lo demande la iglesia. Entonces nosotros vemos la autoridad que le da Pablo. Sí hay una autoridad en el pastor. La misma palabra de Dios lo dice, no podemos contradecir eso. Si Tito va a corregir los deficientes, porque tiene una autoridad, y esa autoridad le fue dada. Entonces no podemos decir que un pastor no tiene autoridad. No podemos decir que el grupo de liderazgo tiene más autoridad que un pastor, o tiene igual autoridad que un pastor. No se podría, ¿verdad? La Biblia nos dice y le manda a Tito: corrige lo deficiente. Y para eso se debe de tener una autoridad real en la iglesia. Si no, no es posible hacerlo, ¿sí? Si no, Pablo le tendría que decir a Tito: mira, júntate con el liderazgo y trata de convencerlos de que hay que corregir ciertas cosas. Y si todos se unen en unidad, pues bueno, corrijan lo deficiente. Pablo estaría hablando en plural: corrijan lo deficiente, adicional, ¿verdad? Pero Pablo habla en singular: corrige lo deficiente, para que corrijas lo deficiente, ¿sí? Entonces tiene que haber una autoridad pastoral, indudablemente. 2, para que estableciese obispos. Eso lo encontramos en el versículo 5 del capítulo 1. No voy a leer todos los versículos porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Repito, solo es un devocional. Para establecer obispos o ancianos en cada ciudad, con las características que se le dieron, con las características que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que tenga un pastorado. Y desde ahí nosotros podemos ver, ¿verdad, hermanos? Rompemos rápidamente, sin meternos en mucho rollo, que una mujer pueda ser pastor. No hay tal cuestión en la palabra, ni en Tito ni en Timoteo, que son las epístolas pastorales. Dios no autoriza a la mujer tomar autoridad en la iglesia. Entonces dice: para que estableciese obispos o ancianos en cada ciudad, con las características que se le dieron. ¿Por qué dice ancianos? Bueno, aquí hay muchas teorías con respecto a eso, ¿verdad? Independientemente de cuál sea tu postura en cuanto al liderazgo de la iglesia, en mi opinión, ¿verdad? Para mí, de acuerdo a lo que yo he visto en la palabra de Dios, tiene que haber un pastor. Y si la iglesia es muy grande, si la iglesia está creciendo y está aumentando en membresía, lógicamente tiene que haber alguien más, pero debe de haber un pastor principal. Indudablemente tiene que haber un pastor principal para que tenga esa autoridad. Por ejemplo, así lo manejan Miguel Núñez, que yo coincido mucho con él. Él tiene una iglesia de más de 2,700 gentes, ¿verdad? Y hay otros pastores en esa iglesia, pero el mismo Miguel Núñez dice: yo soy el pastor principal de la iglesia. Y por ser principal, no solo es que tenga más autoridad, tengo más responsabilidades, ¿verdad? Y eso es importante. Creo que así lo maneja John MacArthur, ¿verdad? Como pastor principal de Grace Community Church. Así lo manejan iglesias que conozco grandes, como la primera iglesia bautista de Satélite, ¿verdad? Con el pastor Gary, que es el pastor principal, y tiene otros pastores, porque la iglesia es bastante grande. Entonces hay otros pastores que están administrando. Creo que así también lo maneja Semilla en Ciudad de México, donde está Fermín Cuarto, ¿verdad? Que hay otros pastores, ¿verdad? Pero hay un pastor principal. Entonces tiene que haber un pastor principal, indudablemente. Entonces, en mi posición, en mi punto de vista, si tú crees en la pluralidad de pastores, adelante. Son debates que hay entre cuál debería ser y cuál no debería de ser, ¿verdad? Inclusive dentro de los que manejan de pluralidad de pastores, indudablemente hay un pastor que sobresale. Pongo un ejemplo. Me gusta mucho la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, donde pastorean, ¿verdad? Varios pastores que ahí manejan pluralidad de pastores y dicen que todos tienen la misma autoridad. Pero tú ves luego que el pastor principal indudablemente es Sugel Michelén. Nunca le dicen un no. Es el que más predica, el que más enseña. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Siempre hay un pastor principal, aún en los que manejan pluralidad de pastores, ¿verdad?
Entonces, que establezca ancianos. ¿Por qué? Como decía en el video que se me cortó, por ejemplo, si tú, para hacerlo más fácil, supongamos que tú eres la primera iglesia que entra en la Ciudad de México, suponer, en la Ciudad de México. La primera iglesia que se establece. ¿Cuál es la función de tu iglesia? Bueno, primero fortalecerse, robustecerse, y ya una vez que sea una iglesia fuerte y firme, su función es botar la semilla para que crezcan otras iglesias en otros lados, ¿verdad? Establecer otras iglesias. Si la delegación es grande, pues a lo mejor caben 4, 5, 6 iglesias más, y seguirse expandiendo hacia las siguientes delegaciones. Esa es la función de la iglesia, y la iglesia principal tiene que ir viendo, porque los ancianos no pueden salir de otro lado, tienen que salir de la iglesia que está mandando. Ojo, ¿verdad? Y que son gente que el pastor ya vio su testimonio y su doctrina, y que es firme en la enseñanza. Ya vimos las características, o sea, ya mencioné que hay unas características de los versículos 5 al 9, nos dan esas características que deben de tener el pastor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, y tienen que salir de la iglesia, no pueden agarrarse de, pues mira, aquel parece, ahí lo agarramos y lo jalamos y lo enviamos, no. Tiene que salir de ahí mismo. Por ejemplo, Pablo, para su ministerio apostólico, salió de la iglesia de Antioquía y estuvo sirviendo en la iglesia de Antioquía varios años. Entonces, es muy importante que la iglesia conozca al que va a enviar. No puede ser alguien nuevo, no puede ser de 1 año, 2 años, 3 años. Tiene que conocer un testimonio real, de que realmente tiene un buen testimonio y realmente tiene buena doctrina, ¿verdad? Punto 3, y aquí viene algo importante. En el versículo 13 del capítulo 1, vamos al versículo 13 del capítulo 1. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y más adelante el apóstol Pablo va a volver a pedir que haga las duro, o sea, que sea duro con cuestión de afirmar la verdad y de desechar a los que no son. Entonces, corrige, reprende, exhorta con toda autoridad, dice el apóstol Pablo en esta misma carta, exhorta con toda autoridad. Entonces, la misma epístola nos está diciendo que el pastor tiene una autoridad. Tiene una autoridad. Indudablemente la tiene. Lo que ha pasado, que el modernismo y posmodernismo que ha invadido las iglesias y la teología liberal nos han llevado a creer que podemos aplicar las enseñanzas de hoy en día al liderazgo de la iglesia, y eso estamos totalmente equivocados. Nosotros, para saber cómo tiene que ser un pastor, tenemos que ir a la Biblia, no tenemos que ir a la psicología ni a la filosofía, tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos pastores se alimentan de muchos congresos de liderazgo, ¿verdad?, que hay en el mundo, y todo eso no me autoriza para ser un líder. Para ser un líder verdadero, con autoridad del Señor, debo de estar 100% fundamentado en la palabra de Dios. Por lo tanto, corregir, exhortar y reprender con toda autoridad le da una autoridad al pastor la Biblia, la palabra de Dios, para hacerlo. Si un hermano se está portando mal, si un hermano dice, al que cause divisiones después de 1 o 2 amonestaciones, córrelo de la iglesia. Es indudable la autoridad de un pastor, y eso no lo estamos teniendo hoy en día. La iglesia hoy no. Todos tenemos la misma autoridad, todos somos la misma autoridad. Inclusive, ¿verdad?, en algunas iglesias, ahora les resulta que la iglesia tiene más autoridad que el pastor, los miembros tienen más autoridad que un pastor, ¿sí? Y eso no es correcto en base a la palabra de Dios, ¿sí?
Otro de los puntos que Pablo establece a Tito es para predicar la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1. Nosotros encontramos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La función de un pastor es predicar la verdad de la palabra. No predicar yo creo, yo pienso, no predicar filosofías, no predicar la palabra de Dios. Es muy importante. Y la sana doctrina, no torcer la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el ser de un pastor, ¿sí? Adicional, Pablo establece a Tito para que también la iglesia conozca su rol, la conducta que debe de tener cada creyente conforme a su edad y trabajo. En el capítulo 2, versículos 2 al 14 y todo el capítulo 3, nosotros encontramos instrucciones de cómo debe comportarse todo creyente. Debe estarse ocupando en buenas obras, tiene que estarse ocupando en la verdad, tiene que estarse ocupando en su fe. Los más adultos que ya tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios, tienen que educar a los más jóvenes, tienen que ayudarles también. Ojo, no solo es trabajo del pastor discipular a las almas, trabajo de todo miembro que ya tenga un conocimiento fiel de la palabra de Dios. Tiene que ayudar a los demás hermanos a crecer en la fe, a crecer en la fe. Y eso es lo que Pablo también le dice a Tito que tiene que hacer, ¿verdad? Enseñarle a cada creyente que tiene que ayudar a los demás, que tiene que ayudar, como dicen las ancianas, que enseñen a las jóvenes a respetar a sus maridos y todo ese detalle. Entonces nosotros estamos viendo esta hermosa epístola superficialmente, pero con una enseñanza básica, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 15, 2.15 que yo les decía hace rato, 2.15, Pablo dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo le estaba dando a Tito toda autoridad. Dios hablándonos a nosotros. El pastor tiene autoridad en la iglesia. Esa autoridad obviamente no tiene que llevarse al autoritarismo. Su autoridad está basada en la palabra de Dios, ¿ok? En que Él esté predicando bien la palabra de Dios, en que Él se esté basando en la palabra de Dios, que esté guiando a las ovejas en base a la palabra de Dios y al testimonio, ¿sí? Así que vemos al Espíritu Santo inspirando a Pablo para decirnos la función de un pastor y de cada miembro de la iglesia. Es muy importante enseñar entonces profundamente esta epístola y las otras pastorales ante el embate del mundo por desacreditar la figura pastoral y por hacerle creer a la membresía de la iglesia que puede tener una pasividad, que puede vivir como se le dé su regalada gana. Eso no es cierto, hermanos, eso no es cierto. Los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad ante Dios y su responsabilidad ante Dios es, ¿verdad?, vivir vidas que agraden al Señor, así mismo como respetar a sus autoridades, y una autoridad que Dios ha puesto en la iglesia es la figura pastoral, ¿verdad? Repito, porque la Biblia vez tras vez nos manda todo esto. Ahora, si un pastor empieza a predicar doctrina torcida, en ese momento su autoridad se acaba, ¿verdad? En ese momento su autoridad se disminuye. Como dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1, 10 y 11. Después que da las características de cómo debe de ser un pastor, ¿verdad? Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y luego 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros. Ahí está.
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, la autoridad del pastor emana siempre y cuando él esté predicando la verdad de Dios, siempre y cuando él esté en una comunión con Dios, siempre y cuando él esté hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Predicando la verdad del Señor, ¿sí? En capítulo 3, versículos 9 al 11, Pablo le dice a Timoteo: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta exhortación no solo es para los miembros de la iglesia, esta exhortación también es para ancianos, para la gente que sirve en la iglesia, inclusive para un pastor. Después, si él se ha desviado de la verdad, ya no tiene esa autoridad, pierde toda autoridad y tiene que ser desechado. Entonces la autoridad del pastor emana de esto. El miembro de la iglesia local, independientemente de cuál sea su rol en la iglesia, debe ser de buen testimonio y ocuparse en buenas obras, como dice el versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces la epístola de Tito, hermanos, es una bendición. Repito, para poder dar estos devocionales la leo varias veces, ¿verdad? Y es una bendición poder ver lo que Dios nos habla a través de esta epístola. Pastores tienen una responsabilidad grande, tienen que ser y hacer. Pero tú también, creyente, que te reúnes en una iglesia de sana doctrina, tienes un ser y un hacer. Y tu ser, si eres en verdad cristiano, va a provocar tu hacer. Y uno de tu hacer es que tienes que someterte a tu autoridad, ¿verdad? Esa es una de las razones de ser. Si tu pastor está enseñando correctamente la palabra de Dios, tienes que someterte a él. Si se desvía de la verdad de Dios, ya esa autoridad se rompe irrefutablemente. Bueno, espero que haya sido de bendición esta breve devocional de la palabra de Dios. No le llamo estudio porque no quiero sacar, solo quiero sacar la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje es que todos primero tenemos que fijarnos si somos realmente de Cristo. Si ya eres de Cristo realmente, si ya naciste de nuevo, ahora procura ocuparte en buenas obras. Procura servir a tus hermanos en Cristo. Procura predicar el Evangelio y traer a otros al conocimiento de la verdad. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición este devocional. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Dios te bendiga.